Bien, rápidamente. Mateo capítulo 21. Vamos a revisar qué tiene hoy el Señor, qué nos ha preparado hoy Dios. Mateo 21, 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera, esta vez no eran demonios, echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo. Yo preguntaba, ¿por qué no echó fuera al demonio de avaricia y la gente se seguía quedando? Pero él echó fuera a gente. Vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Fue un momento muy polémico en cuanto a la religión, muy fuerte. Nunca antes se había registrado un acontecimiento como este, pero llegó Jesucristo y volcó las mesas, y no solamente volcó las mesas, sino que echó fuera a los cambistas, a los que vendían y compraban. O sea que la molestia, el enojo, la ira del Señor no solamente estaba con los que vendían, sino que con los que compraban también. Tanto los que venden como los que compran juntos se fueron, los echó. Amén. Bien. Hoy voy a hablar sobre la oración, algo muy corto. Nos guste o no, dile que tuyo te guste o no te guste orar. La oración tiene mucho que ver en la edificación de la iglesia. Tiene mucho que ver. La iglesia no se edifica con programas. La iglesia no se edifica con actividades. La iglesia no se edifica por grandes eventos que podamos organizar o programas que podamos tener. La iglesia se edifica por la oración. Por la oración. Pero la oración tiene mucho que ver con la edificación de la iglesia y con el establecimiento del reino de Dios. Iglesia que no ora, iglesia que no es edificada. Iglesia que no ora, una iglesia que es entretenida. Una iglesia que depende de show, depende de emociones y de sensaciones. Que cada culto están esperando un nuevo profeta, que en cada culto están esperando un nuevo show. Y tienen que mantenerlos así porque lamentablemente líderes enseñaron de esa manera a la iglesia. Pero yo leo los evangelios, yo veo los hechos, no veo ni a Jesucristo ni a los apóstoles recurriendo a programas, recurriendo a eventos, recurriendo a tantas actividades que hoy en día la iglesia moderna tiene para salvar almas. Lo que yo veo es un común denominador tanto en Jesús como en los apóstoles: la dependencia absoluta del Espíritu Santo de Dios. Hoy tenemos muchos programas y posiblemente cero manifestaciones del Espíritu. Hoy tenemos muchas actividades y tal vez carecemos del poder de Dios. Pero nos guste o no, la oración tiene que ver mucho con la edificación de la iglesia y el establecimiento del reino. Cuando una iglesia sustituye la oración por otros programas, es ahí donde se abren puertas al desorden religioso. Si nos remontamos al Antiguo Testamento, cuando Salomón dedica el templo a Dios, la dedicación del templo a Dios no es otra cosa que, dijo Salomón: aquí si fallamos, si pecamos, si nos equivocamos, si nos olvidamos de ti y llegamos a esta casa y oramos y nos arrepintiéramos y buscáramos tu rostro, tú responderías. Si usted lee la dedicación del templo de Salomón, Salomón estaba dedicando el templo a la oración. A la oración. Y Dios se comprometió a responder cuando un pueblo se une en su iglesia a la oración. Porque al final de esa dedicación Dios se le aparece y afirma lo que Él está haciendo. Y Él dice: si mi pueblo se arrepintiere de su mal camino, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Y más adelante dice: he puesto mi nombre en este lugar. Mi nombre está en este lugar. No estaba su nombre en ese lugar por el oro que había en el templo.
Estaba su nombre en ese lugar por las oraciones que salían de los corazones de los que se congregaban. Dios no responde a tecnologías, a un lugar muy lindo, a un lugar muy bello, y creo en lugares con excelencia, creo en lugares muy bellos, pero Dios no responde a eso. Dios no responde. El tabernáculo de Moisés era una tienda, palos y telas tendidas, pero Dios respondía con gloria. La gloria de Dios no está sujeto a paredes, no está sujeto a accesorios, no está sujeto a adornos. La gloria de Dios está sujeto o responde, podríamos decir la palabra más certera, responde al corazón que ora. Esta iglesia donde Jesús se encontró, posiblemente Jesús entraba a su casa a orar, pero no encontró una casa de oración. Encontró una casa donde se vendía y se compraba, donde el vendedor le decía: mira, por este mes los sacrificios ahora se los requiere más santos, y yo tengo una paloma blanca, 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 no existe en ningún lugar, vale $50 esta palomita. Y esta paloma Dios responde solo a esta. Y la gente ingenua, ignorante, que no conoce a Dios y no conoce la ley, compraban $50, $100 y venían al templo y ahora sí ofrecían sacrificios. Señor, aquí te traigo la paloma, aquí te traigo el cordero que me lo vendieron en la entrada de la iglesia. ¿Y usted cree que Dios recibió todas esas ofrendas? No las recibió, ni una. Si las hubiese recibido, Jesús le hubiese dicho: sigan vendiendo, sigan comprando, que el negocio está bueno. No, Jesús fue a tirar el negocio abajo. Eso no es ofrenda, eso no es adoración, y eso no es iglesia. Amén. Y hoy pasa ahí mismo. Quien tiene $500 y está enfermo de cáncer, hoy se va libre del cáncer. Dios me habló que me entregues el terreno de tu iglesia, de tu casa. Dios me habló que esos muebles me los des a mí. Dios me habló que deposites ahora mismo $5,000 en mi cuenta, porque Dios te lo va a triplicar. ¿Y sabe quiénes son más dados a eso? Los predicadores y disque profetas extranjeros. Porque ellos vienen, predican, se llevan la plata y se van. Y quién sabe a dónde. Pero quien termina endeudado es un pueblo. Pero escucha bien, ante este juicio entran el que vende y el que compra. El que vende una profecía y el que se la compra. A los dos látigos le dan. Si es que muchas veces pero es que los pastores, los profetas de este tiempo son aprovechadores, le quitan dinero a la gente. El látigo que Jesús trajo a esta casa fue para dos tipos de personas: para los vendedores y los compradores. Dando a entender que el hecho de que hayan vendedores en el evangelio no hace inocente a los compradores, sino que nos lleva a todos a ser sumamente responsables con nuestras vidas, a edificar nuestras vidas correctamente en el temor a Dios, en su palabra y en el Espíritu Santo. Amén. Bien, leo otra vez. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y de las sillas que vendían palomas. Amén. Verso 13: y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Mi casa, estamos en la casa de Dios, ¿qué será llamada? Casa de oración. Más vosotros, ustedes. Jesús está confrontando a los líderes religiosos y a todos los que estaban siendo parte de este mercado. Ustedes la convirtieron en cueva de ladrones. ¿Qué entendemos o qué podemos analizar o qué el Señor nos enseña hoy? Lo que me llama la atención es las primeras líneas: y entró Jesucristo. Jesús entra en el templo. Y a lo que Él entra en el templo, entendamos lo siguiente: a lo que Él entra en el templo, deja claro que Él es la cabeza de la iglesia. No eran los fariseos del momento, no eran los sacerdotes ni los levitas que se encontraban en aquel templo. A lo que Él entra a esa casa,
deja en claro que Él es la cabeza de la iglesia. Deja en claro su posición de autoridad y de gobierno sobre lo que es su iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia no son los apóstoles. La cabeza de la iglesia no son ninguno de los 5 ministerios de la iglesia. No es un pastor, no es un maestro, no es un profeta, no es un evangelista, no es un apóstol. Todos somos ministros, mayordomos, colaboradores, siervos. Pero quien es la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y si una iglesia se está edificando torcidamente, Jesús no tiene ningún problema en entrar y ordenarla. Por eso veremos y nos daremos cuenta en muchas redes sociales cómo iglesias cierran, cómo iglesias hay escándalos, cómo iglesias fracasan, cómo ministros fracasan, porque donde Jesús entra es a traer orden. Ya conmigo, Jesús es la cabeza de la iglesia. Amén. A lo que la palabra nos declara que Él echó fuera tanto a los que vendían y a los que compraban. ¿Qué nos enseña Jesucristo? Jesús nos muestra que Él tiene toda autoridad sobre la iglesia. Lo que me llama la atención es cómo los que vendían y los que compraban obedecieron a la reprensión de Jesús. Porque no registra la Biblia que ellos comenzaron a contender y a decirle: ¿quién eres tú para echarnos fuera? ¿Y por qué nos tiran la mesa? Ni uno refutó lo que estaba haciendo Jesucristo, solo los fariseos. Pero ninguno de los que vendían y compraban refutaban lo que estaba haciendo Jesús, sino que fueron reprendidos, fueron echados fuera. Y Jesús deja en claro a los fariseos y nos deja claro a nosotros que Él tiene toda autoridad sobre la iglesia. Su autoridad, ¿cómo se ve manifestada? Su autoridad, ¿cómo se ve revelada? Diga conmigo: trayendo orden. Y no es el orden al parecer de un ministro, no es el orden al parecer de un líder, es el orden al parecer de escrito está. La iglesia, y yo como pastor y oro que Dios me libre de edificar una iglesia como me parezca o como yo crea conveniente, sino que yo pueda ser guiada por el Espíritu a llevar a esta iglesia como está escrita. Aunque unos aprueben, aunque otros desaprueben, aunque unos digan: pastor, está bien, así debe ser, y aunque otros digan: no, pastor, no me parece, yo debo de llevar a esta iglesia. Y esta iglesia va a ir edificada en la autoridad de Jesucristo, que es su palabra. Amén. Que Dios no nos encuentre amando lo que Él aborrece, pero que tampoco nos encuentre aborreciendo lo que Él ama. Él tiene toda autoridad sobre la iglesia. Y lo que me llama la atención, y esto es muy poderoso lo que le voy a decir, y muy fundamental. Estos cambistas estaban produciendo ingresos para los sacerdotes. Estos cambistas estaban produciendo riquezas para los sacerdotes de la iglesia. O sea, el sacerdote era: mira, tú quieres vender, yo te alquilo 1 metro cuadrado de la iglesia, pero vale tanto. O sea, la primera vacuna. Tú quieres vender acá borregos, te lo alquilo en tanto. La venta me das un porcentaje. O sea que quienes estaban lucrando detrás de todo ese negocio eran los líderes religiosos. Y aparentemente estaba bien, porque si había dinero se podía suplir todo. Si había dinero se podía proveer todo y se podía echar fuera. Pero llegó Jesucristo y echó fuera a los que le generaban dinero a ellos. Si hay algo que tiene Jesucristo, es que Él no tiene compromiso con nada ni con nadie. Dile que a tu dinero no silencia la boca de Dios. Jamás. Repito esto otra vez. Tu dinero, no importa cuánto diezme, no importa cuánto ofrende, no importa qué tan generosos seamos en la casa de Dios, jamás va a silenciar la boca de Dios. Si yo doy dinero y vivo una vida corrupta, inmoral, dándole la espalda a la palabra de Dios, no importa cuánto dinero haya traído, Dios va a hablarte. Amén. No, pastor, es que si yo traigo mi diezmo es para que usted se quede callado. No, Dios me libre, porque callado usted se puede ir para el infierno. Dios no tiene problema con eso. ¿Por qué? Escuche bien esto y esto entendamos. Parece ser que hoy se tornó fundamental la enseñanza. ¿Por qué?
Porque quien provee de la iglesia es Él. Si Él es la cabeza, si Él tiene autoridad sobre la iglesia, Él también tiene el poder para proveer a su casa. Pero si Él ve a un inmoral con todo su dinero, un inmoral que no quiere cambiar, un corrupto que no quiere cambiar, pero trae su diezmo y su ofrenda, si Él tiene que reprenderlo, y Dios reprendiéndolo, el hombre o la mujer se quiera ir de la iglesia, lo prefiere así. Amén. Lo prefiere así. O sea, el dinero a Dios no compra. El dinero a Dios no lo silencia. El dinero a Dios no le amarra las manos. Si ve un desorden, si hay inmoralidad, Él va a corregir. ¿Por qué? Porque es su iglesia. Amén. Él es el máximo proveedor para su pueblo. Él es el que suple a esta iglesia, el que la bendice, el que la provee. Amén. Dile que tuyo, en esta iglesia, a través de la palabra, todos son confrontados. Claro, en amor. Claro, en un sentido de declarar la palabra de Dios en su verdad, pero en amor, abriendo los ojos, liberando o librando a las almas de la ambición, del amor al dinero. Pero Jesús entró y ejerció toda autoridad, y no importa si traían plata, pero se van de aquí. Se van de aquí. En el trayecto de esta iglesia, para que lo vaya entendiendo, en el trayecto de esta iglesia y los años que Dios nos permite estar como iglesia, gloria a Dios si somos la iglesia que verá a Jesús descender del cielo. Sería maravilloso. Pero en el trayecto de esta iglesia, diga conmigo, muchos vienen, muchos se van. Muchos vendrán y muchos se irán. ¿Por qué? Es un asunto, diga conmigo, del Señor y siempre será del Señor. El Señor va a cuidar su iglesia. El Señor la purifica. El Señor la limpia. El Señor la lava. Y diga conmigo, y el Señor echa fuera los que hay que echar fuera. Repito otra vez. El Señor echa fuera los que hay que echar fuera. Aunque nosotros no quisiéramos que se vayan, ¿tú crees que los fariseos querían que se vayan los vendedores de palomas y de borregos? No, hermano, vente el próximo domingo, ya Jesús aquí se va. ¿Tú crees que alguien quisiera que se vaya los que le estaban generando ingresos? Había muchos que dijeron no, que el vendedor no se vaya, el de borrego me está dando más dinero. No, Jesús dijo que se vayan. Se vayan. Lo que yo logro entender mientras leía la escritura es que Dios es dueño de la iglesia y Él va a decidir y obrar con aquellos que deben de estar, y muchos tal vez saldrán en el trayecto. En los años muchos vendrán y muchos irán, pero Dios es el que cuida y poda su iglesia. Si no queremos ser parte de eso, será mejor que caminemos en rectitud, en integridad, en el temor a Dios, y que nuestros corazones no se desvíen como estos cambistas que transformaron la casa de Dios, que es casa de oración, en cueva de ladrones. Dios no se mostró misericordioso con esto. Jesús no le dijo, les voy a dar otra oportunidad. Jesús no le dijo, se van, no los quiero ver aquí. Esto muestra que Jesús tiene toda autoridad sobre la iglesia. Una autoridad que trae orden. Diga conmigo, orden. Ahora toca el hombro que trae lo tuyo. Ni se te ocurra desordenar su iglesia. Amén. Amén. Miren lo que le voy a decir. Nunca veo a un Jesús tan enérgico como en este pasaje. No es que primera vez que tienen contacto con los fariseos. Se los vivía tocando en las calles. Generación de víboras, hipócritas. Ay de ustedes, fariseos hipócritas. Se los encontraba en la calle, pero le cayó un celo santo en su casa. Afuera no latigueó a nadie. Afuera no hizo este espectáculo. Afuera no reprendía de esta forma, pero llegó a su casa. Y dijeron los discípulos, y se cumplió en él el celo por tu casa,
me consume. Si en algo Dios tiene celo, es en su casa. Así que las manifestaciones de Dios en las calles serán muy diferentes dentro de su casa. Tal vez no veremos a Dios tan celoso en las calles, pero sí lo veremos celoso en su casa. Que no se nos ocurra a ninguno de nosotros desordenarle su casa, trayendo algo del mundo y tratar de introducirlo a la iglesia. Porque lo que ellos estaban haciendo es trayendo el sistema del mundo, introduciéndolo a la iglesia. Y Jesús tuvo que intervenir para echar fuera y lo del mundo en el mundo. Pero aquí se adora a Dios, aquí no se lucra, aquí se adora al Señor. Jesús nos muestra toda autoridad sobre su iglesia. Toda autoridad. Si en algún lugar es enérgico, Señor, el Señor es en su casa. Por eso el verso 13 dijo, escrito está. ¿No han leído? Ahora, Jesús no está trayendo algo diferente. Jesús no le está diciendo, miren, yo les acepto y les tolero porque tal vez Dios no les habló o el Espíritu de Dios no les comunicó. No, Jesús fue muy directo, que no han leído la Biblia. O sea que el desorden empieza, el desorden doctrinal, el desorden moral, el desorden en nuestras vidas empieza porque no vamos donde está escrito. La iglesia se desordena cuando se edifica en cualquier otra plataforma menos en lo que está escrito. Jesús no trajo nada nuevo. Jesús le dijo, hey, escrito está, que no han leído, que mi casa es casa de oración. ¿Por qué despegaron su mirada de lo que está escrito? ¿Y por qué edifican la iglesia fuera de lo que está escrito? Amén. Mira, lo que yo veo en Jesucristo, Él fue muy claro. Yo no vine a abolir la ley, yo no la vine a tirar abajo, yo no la vine a quebrar, yo la vine a cumplir. Pero en los enfrentamientos con Satanás y en los enfrentamientos con la religión, toca la misma palabra, escrito está. Escrito está. Y lo que menos lee el creyente es la Biblia. Será por esa razón muchos fracasos, muchos desorden, porque creemos que con la oración es suficiente. Creemos que la oración basta, que venir a la iglesia basta. Usted tiene que estar apegado a lo que está escrito. Porque si usted va a lo apegado como está escrito, sabrá cómo edificar su casa. Pero si usted quita su mirada de lo que escrito está, usted traerá un desorden a su casa, así venga a la iglesia. Tendremos desórdenes matrimoniales, tendremos desórdenes en la familia, desórdenes financieros, desórdenes morales. ¿Por qué? Porque despegamos nuestra mirada de lo que está escrito, aunque vengamos todos los días a la iglesia. Lo que me enseña Jesucristo, que la estructura física del templo no tiene el poder para mantener en lo recto y en lo correcto a la congregación. Porque todo esto sucedió dentro del templo y habían perdido la visión, habían perdido el corazón de Dios, habían perdido el diseño de Dios y venían todos los días a la iglesia. La estructura física no nos va a mantener en caminos de justicia. La estructura física no nos va a mantener en caminos de integridad. No importa si la palabra es poderosa, no importa si hay revelación, no importa si el Espíritu de Dios se mueve. El lugar físico no preserva los corazones. Ellos estaban dentro de la iglesia, tenían sus cultos, practicaban muchas cosas dentro de la iglesia, pero Jesús revela que se torcieron porque salieron de lo que escrito está. Jóvenes, ¿su relación está en base a lo que está escrito o se está inventando algo nuevo? ¿O quiere cambiar los versos? ¿O vivir de acuerdo a lo que está escrito es una amenaza para su relación porque sabrá que tendrá que terminarla? Es ahí donde aborrecemos lo que escrito está. Si Jesús no se atrevió a cambiar una tilde, nosotros somos locos al tratar de hacerlo. Escrito está. ¿Será por qué no vencemos a Satanás? Porque a la hora de la confrontación con el mismo infierno ni siquiera sabemos lo que escrito está. Ni siquiera lo que está escrito que me respalda a mí para vencerlo.
Jesús vuelve a mencionar, escrito está. ¿No habéis leído? ¿No habéis leído? Escrito está: mi casa, casa de oración. Ay, pastor, los martes de oración es el día que menos me gusta. ¿No has leído? Escrito está. No, pastor, yo no vengo a la hora de oración. ¿No has leído? Escrito está. No, miren, no cambiemos lo que está escrito. Si Dios dijo que su casa sería casa de oración, pues vamos a mantenerla siendo casa de oración. Mientras usted venga a esta iglesia, usted va a encontrar oración por todos lados. Y vamos a orar. Pastor, es que yo no sé orar. Va a aprender orando. Nadie camina en el agua. Todos caminan intentando caminar sus pies sobre la tierra. Si no sabe orar, venga a la oración y aprenderá a orar. Venga el tiempo de oración. Escrito está, diga conmigo, escrito está. Cuando Jesús declara que es mi casa, muestra que la iglesia es propiedad absoluta de Él y no los hombres. Esta casa es propiedad absoluta de Dios. Su vida y la mía es propiedad absoluta de Dios. Y Él dijo: mi casa es casa de oración. Que no despeguemos nuestra mirada de lo que está escrito. Es lo que nos va a salvar la vida. Jovencito, si usted tiene una relación de novio, si mañana va a entrar en una relación de novio, lleve su relación por el filtro de la Biblia. Pásela por aquí. ¿Se ha visto cómo se cierne la colada? En mi tiempo mi mamá nos enseñaba cuando hacía colada de soya, leche de soya, y agarraba ese afrecho y no cernía con las cernideras comunes, tenía que poner doble tela, porque si la ponía con la cernidora común se sentía el afrecho al beber la leche de soya, y le ponía doble tela y un hoyón y aprieta ese afrecho y darle ese afrecho, pero que pase líquido y todo lo espeso, todo ese afrecho quedaba fuera de la olla. ¿Entiende? Así nuestras vidas, su negocio, su trabajo, su matrimonio, su noviazgo debe de pasar. Si no pasa, no pasa. Mire que tuyo, si no pasa, no insista, no le metas, es que tiene que pasar ese novio que tengo. No pasa, no pasa. Si ese negocio no pasa por ahí, no pasa por ahí. ¿Qué haces tú forzando a que pase por la cernidera de la palabra de Dios? Lo mismo sus amigos, sus compañeros. Pásalo por aquí. Y después de haber leído, pasó, listo, vaya con gozo y en paz. Y si no pasó, déjelo. Ese afrecho hay que sacarlo de ahí. Amén. Yo he tenido gente que de acuerdo a sus propias perspectivas, voy a poner un ejemplo, que a sus propias perspectivas tienen razones para terminar un matrimonio. Y a veces cuando no saben lo que dice la palabra, no, es que ya tenemos muchos problemas, ya no nos aguantamos, pastor, ya quiero poner el matrimonio hasta aquí, ya hoy vengo a decirle que me voy a divorciar y todo eso, y me dan sus razones que para ellos tal vez son fuertes razones. Y le digo, mira, vamos a pasarlo por el filtro, ¿ok? Por el filtro de la Biblia. No te voy a decir lo que yo pienso ni lo que yo considero, te voy a decir lo que escrito está. Después que yo te diga lo que escrito está, usted sabrá cómo lo hace. ¿Qué escrito está? Si es a causa de infidelidad, podrá divorciarse. Ya conmigo, si es a causa de infidelidad. Y le digo a esta persona, ¿es causa de infidelidad? No. Y no. No pasa. No pasa por aquí. Pastor, pero es que usted no sabe, yo no lo soporto. Mi esposo es un pecador, no quiere venir a la iglesia. Es un borracho empedernido. Ok, tú tendrás razones para dejarlo.
abandonarlo y tirarlo al tacho de basura, entregarlo a Satanás si quieres. Pero vamos a ver lo que escrito está. Pastor, ¿qué está escrito? Que si la mujer está casada con un inconverso, con su buena conducta se lo gane. Con su conducta se lo gana, no con su predicación, con su conducta se lo gana. O sea que la convertida, y no estoy hablando de una jovencita que cree en Jesús y se fue a casar en el mundo, no, estoy hablando que una pareja que llegó así a la iglesia. La esposa recibió a Cristo, pero el esposo no quiere. La Biblia dice que usted, con su conducta, con su testimonio, va a ganarse a su esposo. Así que glorifique a Jesucristo, muestra a Jesucristo a ese esposo y se lo va a ganar. ¿Qué hacemos? Pasar por el filtro. Pastor, voy a dejarla porque no me entiende, nunca me hace bien el café. Pasémosla por aquí a ver qué dice. Amén. ¿Se dan cuenta? Pastor, yo no creo en el diezmo en la ofrenda. Está bien, yo no voy a discutir lo que usted piensa, pero pasémosla por aquí a ver qué pasa. No podemos vivir una vida cristiana fuera de esta Biblia. Este es nuestro filtro. Y dijo Pablo, esa tiene el poder de discernir las intenciones y los pensamientos del corazón. O sea, ¿a qué se refiere? ¿Cómo sé si lo que pienso y lo que quiero hacer está correcto? Aquí está. Esto le va a informar si lo que usted quiere hacer, si la novia que quiere tener, si el negocio que se quiere poner está correcto. Aquí se lo va a decir. Amén. ¿Tú crees que Jesús le dijo al diablo, mira diablo, espérate un ratito, déjame orar al Padre a ver qué me dice? No, escrito está. No hay que inventar nada, no hay que añadir nada. Eso nos llevará a nosotros a ser responsables y a conocer la palabra de Dios. A conocer la palabra de Dios. Amén. Amén. Me pudiera pasar muchísimos ejemplos. A ver si traigo una serie de la palabra como el sedazo de nuestra vida. ¿Cuánto afrecho se quedará? Jesús no se equivoca cuando Él dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Pastor, es que si usted entendiera que tengo mucho trabajo, hay que atender el negocio, tengo que salir a trabajar, no puedo venir a los cultos. Ok, vamos a pasar esa vida por aquí. Sencillo. Yo no te voy a decir lo que yo creo o lo que yo considero. Yo te voy a decir lo que escrito está. Pastor, yo solamente puedo venir 2 domingos al mes. Ok, está bien, yo no te voy a decir nada por eso. Pero vamos a ver lo que escrito está. Pastor, y cuénteme, adelánteme el chisme. Escrito está, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Escrito está que no puedes amar a 2 señores. O amas a Dios o amas la riqueza. Escrito está, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, sabiendo que la venida del Señor se acerca. Igual yo amo a los domingueros, porque no es un asunto mío, de mi preferencia, es un asunto de usted y esto. Pero yo no quiero que usted crezca engañado que está bien. A su nombre. Escrito está, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Todo está aquí. El pastor, yo le digo a mi esposo que corrija a los hijos y no los quiere corregir, que les da pena, que les duele a él, dice que si les castiga a los hijos. Escrito está, la vara para la espalda del necio. Hasta la Biblia te dice dónde darle.
No dice para las nalgas bonitas del niño, no. La vara para la espalda del necio, del que no hace caso, del que no obedece, del malcriado. ¿Qué dice la Biblia? El hijo engreído, malcriado, es vergüenza. Vergüenza. Ya hace el espectáculo público del centro comercial. Ya, mijito, ya. Toma un chupete. Vergüenza. Será una vergüenza para usted donde sea que vaya. ¿Por qué? Por la falta de corrección y de disciplina en casa. A su nombre. Les amo, no me mire tan raro. Jesús trae orden, ¿no? La palabra ordena nuestras vidas. Amén. Yo no le niego, tengo muchos sueños y muchos anhelos, muchos deseos, muchas metas a cumplir. Créame que sí. Como usted no tiene, tal vez usted también las tiene. Pero trato de todo pasarlo por aquí. ¿Por qué? Porque el único que se meterá en problemas soy yo. Si yo no lo paso por aquí, ya estoy en problemas. Y escuche bien, y no solamente yo entro en problemas, sino que todo lo que está bajo mi jurisdicción. Por eso, iglesia, una equivocación nuestra, siempre habrán daños colaterales. Una mala decisión nuestra, daños colaterales. ¿Me entiende? Por ejemplo, matrimonios que se separan y no oyeron a Dios, no escucharon consejos, se separaron. Los daños colaterales, los hijos. Una mala decisión económica, daños colaterales, el hogar y la familia. ¿Por qué? Porque a veces actuamos por impulso y no por esto. Yo creo en los sueños y en las metas que usted debe tener. Yo tengo y debe de tenerlas. Pero todos los sueños, las metas, los anhelos que usted quiera, páselo por aquí. Y nos evitaremos grandes problemas. Evitaremos daños colaterales. Yo sé mi llamado principal y primordial, que es servir a Dios y a la iglesia. Y estoy consciente que si yo me pongo a hacer otra cosa, puedo entretenerme en los afanes de esta vida. Que dijo Pablo, le dijo a Timoteo, no te enredes en los afanes de la vida. Ahora, tener un emprendimiento no es un afán. Si yo tengo un emprendimiento no es un afán. El problema es hacer del emprendimiento mi afán. Ese es el problema. Ese es el problema. No te enredes. Ese es el problema, enredarme y descuidar lo principal. O sea, el negocio no está mal. Que usted emprenda, que usted quiera prosperar, que mañana quiera poner un negocio, quiera poner otra empresa como Elon Musk. Eso no hay ningún problema. El problema radica cuando usted se enreda y se olvida su propósito principal. Mis hijos me preguntaban estos días en el carro, papá, ¿cuál es mi propósito? Buena pregunta. Dije, hijo, el propósito principal de toda esta humanidad que usted ve aquí, todos fuimos llamados a amar a Dios. Ese es tu objetivo principal. En el camino, Dios te irá dando tareas. Pero el propósito principal de la humanidad es amar a Dios. Puedes hacer lo que usted quiera, estudiar, ir a la universidad, graduarse, un masterado, un doctorado, ser el próximo profeta, el mega empresario, pero que no se enrede y se descuide de su propósito principal. Así yo me he mantenido y me ha ayudado mucho. Alguien le decía, yo voy suave, tranquilo. Suave, creyendo, confiando en el Señor. Dios va a hacer la obra. Dios me suple. Él suple su iglesia. Dios va a cuidarme. Pero que jamás. Eso lo esposa, mi esposa lo sabe. Que jamás algo que yo emprenda me separe de mi lugar secreto. Estoy perdido si yo dejo ese lugar secreto. No solamente yo, mi casa empieza a derrumbarse. Prefiero yo, que es lo que pasó hace años con una carrera que yo estaba estudiando. Me di cuenta en tan solo 3 meses que mi comunión con Dios ya no estaba siendo la misma, estaba siendo baja opresión.
hay que orar porque te toca ir a la universidad. Y no, yo no tenía pan. Y dije, mi amor, aquí termino esta cosa. No tengo afán. El título no me va a llevar para ningún lado. En su momento lo haré cuando pueda, pero este llamado principal no lo puedo descuidar. Y por la gracia de Dios estoy estudiando y el tiempo disponible, como a veces le animo a los jóvenes, busque algo que no los separe de su amor y su servicio al Señor. ¿Por qué? Porque el que busca, halla. Y a veces no lo hallamos porque no buscamos. No lo recibimos porque no lo pedimos. Pero el que busca, halla. Busque. Su propósito es amar a Dios, servir a Dios. Quiere tener a sus hijos, amar a Dios y servir a Dios. Que todo lo que vaya a emprender jamás lo separe de su propósito principal, que es amar a Dios. Bueno, Padre Santo, póngase de pie.